Bien, vamos a comenzar el webinar. El webinar es pues una nueva herramienta desde que están las plataformas virtuales. Es una situación que permite dar clases, seminarios, conferencias, etcétera, etcétera. Quiero que sea, que vamos a, como escuela, estamos programando hacer una secuencia mensual de clases demostrativas de diferentes temas que tienen que ver con la salud. Y bueno, hoy día vamos a comenzar con un tema que tiene dos partes. Una es la atención primaria, con medicina oriental o medicina china, y otra es la dietética, también con respecto a la medicina china. Son dos temas, como lo vamos a presentar, pero realmente dentro de lo que es la medicina oriental, es un solo tema. Pasa que la medicina china o medicina oriental, cuando llega a Occidente, a través de los jesuitas, italianos, los franceses, lo traen a Occidente. Lo que traen a Occidente es la acupuntura y la moxibustión. Pero la acupuntura y la moxibustión es apenas una parte de todo el universo que se conoce como medicina oriental. Es un conjunto de terapias, todas basadas en un mismo concepto, que es el concepto del Tao, del Yin y el Yang, y el Qi como energía. Y de alguna manera, por muchos años, décadas, se ha pensado de que la medicina oriental es eso, poner agujas y hacer moxibustión. Apenas es el 30% de eso. En China, los procedimientos médicos, el 30% lo ocupa la medicina, la acupuntura. El otro, todo lo demás, la herbolaria, el tuiná, que es el masaje, la dietética y otra serie de un conjunto de terapéuticas no han llegado a Occidente, o recién están llegando a Occidente hace unos cuantos años, pero en principio mucho tiempo en el cual la medicina china era eso, poner agujas y hacer moxibustión. Entonces, de acuerdo a las escuelas, ya en Occidente y sobre todo Sudamérica, hemos venido teniendo ese concepto y hemos estado muy a la saga en relación a otros países de Occidente que ya se han ido poniendo al día con respecto al tema de que la medicina oriental no solamente es acupuntura. Sudamérica es la que está más lejos de completar por lo menos los 4 pilares de la medicina china. Para hacer medicina china, por lo menos, hay más cosas, pero por lo menos debe tener acupuntura y moxibustión, una sola disciplina, herbolaria, dietética y masaje. Estos son los cuatro pilares de la medicina y son lo que se enseñan en las facultades en China, de medicina oriental. Gracias. Se enseña todos esos 4 pilares que sostienen toda esta gran terapéutica milenaria. Hace unos años, no muchos, y patrocinados por la Fundación Europea, con sede en Madrid, en España, se configuró en Sudamérica la Fundación Iberoamericana de Medicina China. Tuvimos algunas reuniones en Santiago de Chile y todas las escuelas nos comprometimos, al menos las escuelas que estamos en esa organización, nos comprometimos a ir poniendo al día en el tiempo en nuestras escuelas también las otras partes que faltaban. Y eso hemos venido haciendo, pero de manera un poco separado, ¿no? Un curso de acupuntura y moxibustión, por ahí un seminario o un curso corto de herbolario, y así.
por partes. Pero eso no es. La idea es, y eso es lo que vamos a implementar en la escuela, es hacer un curso de medicina china que integre la acupuntura, la moxibustión, el tuina, que es el masaje, la dietética y la herbolaria. Entonces estamos en eso para poder alcanzar ese estándar que se necesita para que esto esté completo. En ese sentido, es que nuestra escuela, ya hace 4 o 5 años, comenzamos a hacer cursos de herbolaria, alguno que otro seminario corto de dietética y algunos cursos de tuina, pero aislados del resto, como complementarios. No son complementarios, son parte de un solo cuerpo médico, usan de una sola técnica médica. Bien, entonces ahora quiero compartir con ustedes un poco sobre dos aspectos muy importantes con respecto a la medicina oriental. Una va a ser, de alguna manera, voy a hablar de dos temas. Uno es la atención primaria con medicina china y otra es la dietética también en medicina china. Obviamente voy a dar un alcance de esto para que vean ustedes la importancia que tiene. En Occidente ha habido siempre, y en todo sitio donde se ejerce una medicina, y la medicina imperante, hay que reconocerlo, la medicina occidental en nuestro tiempo, tiene partes, tiene aspectos muy bien definidos. Para hacer las diferencias en el sentido no de una comparación, no para hablar cuál es mejor que la otra, sino para establecer diferencias, voy a hablarles un poco más o menos cómo se desarrolla, cómo está estructurada y organizada la medicina occidental. La medicina occidental está basada en principio en atención primaria, en atención de segundo orden y emergencias y urgencias clínicas. Parece ser que como la medicina, como casi todo en nuestro tiempo, se ha convertido en una mercancía, es mucho más rentable los tratamientos secundarios y los de emergencia y clínicos que las atenciones primarias y la medicina preventiva. Es muchísimo más rentable. Obviamente, una persona, por ejemplo, a nivel de estados, a nivel del beneficio, por hablar así, social de una comunidad humana, obviamente los gobiernos ahorrarían muchísimo dinero en sus atenciones sanitarias solo por el hecho de potenciar la medicina preventiva y la medicina de primera línea, o sea, la primaria, la inicial, cuando recién se están dando los primeros síntomas y cuando recién aparece la enfermedad. Pero, como ha entrado toda una industria tecnológica, farmacológica, técnica de todo tipo, entonces la rentabilidad no está tanto en la prevención ni en la atención primaria, sino en la de segundo y último orden, que es las urgencias clínicas, la cirugía y todo eso. Es lamentable, obviamente, que sean las cosas así. En medicina oriental, para hacer paralelismo entre las dos, se maneja de la siguiente forma. Tiene 4 niveles de atención, o sea, 4 niveles de acción la medicina oriental. Una es la regulación energética. Este aspecto parte del hecho de que desde el punto de vista y el paradigma de la medicina oriental, es que la enfermedad, antes de aparecer en la estructura, en el tejido, en el órgano, en el cuerpo propiamente dicho, ya se generan las condiciones de un desequilibrio y un desorden en las energías del ser humano que van gestando las condiciones para que en un momento dado, tarde o temprano, aparezca la enfermedad manifiesta en el cuerpo. Entonces, se establece
lo podemos explicar en un triángulo en el cual en la cúspide está el chi, o sea, el campo de las energías del ser humano. En el siguiente hay más subdivisiones, pero vamos a entrar en eso. El sistema nervioso y luego la sangre. La enfermedad como la conocemos, ya manifiesta, es cuando ya está en este territorio. Cuando la información de un desequilibrio en la energía comienza a darse, se gesta una condición cuya información de ese desequilibrio pasa al sistema nervioso y el sistema nervioso pasa esa información a la sangre. Y si ya está en sangre la información de este desequilibrio, como la sangre está inmiscuida en todo lo que es el organismo, aparece la enfermedad en un ser humano, ahí donde está el terreno debilitado. Pongamos un caso. La energía comienza a desequilibrarse en un ser humano. Hace un mes, 2 meses, 3 meses, eso es de alguna manera incierto. ¿Cuánto pasa? ¿Qué tiempo pasa en que el desequilibrio de la energía se instaura? Todavía hasta ahí es asintomático, hasta ahí no hay enfermedad manifiesta en el cuerpo. Todavía no podemos saber exactamente cuánto demora para que esta información de esta energía que ya está en desequilibrio se manifieste en la sangre y se reproduzca como una enfermedad en cualquier tejido, en cualquier órgano. Pueden ser un desequilibrio que apareció hace un mes, puede ser algo que se está gestando más de un año, eso no lo podemos saber. Lo cierto es que el concepto, el principio es que la enfermedad, antes de que aparezca en el cuerpo, ya se han gestado las condiciones y el desequilibrio energético por un tiempo indeterminado, en el cual todavía la enfermedad no se hace manifiesta. Entonces, obviamente, si este criterio es válido, como que lo es una medicina que tiene milenios, tiene más de 5 o 6 mil años de existencia, yo creo que tanto tiempo no puede sostenerse una farsa, ¿verdad? Es imposible que algo que no sea cierto pueda perdurar milenios. Entonces asumimos que es así y lo comprobamos en el día a día, quienes ejercemos esta medicina, lo cierto que es eso. La enfermedad se gesta energéticamente mucho antes, en un tiempo indeterminado, antes de que aparezca de manera manifiesta. El desequilibrio que se ha dado en la energía, cuando aparece en sangre y ya se disemina esa información en todo el organismo, ¿dónde va a presentarse y manifestarse el desorden, el trastorno o la enfermedad? Ahí donde hay un terreno debilitado en la persona, en el paciente. Si el terreno debilitado se llama diátesis, son los pulmones, el desequilibrio se manifestará en los pulmones. Si es el estómago, se manifestará en el estómago. Y así sucesivamente. Ese es el criterio médico de base que se tiene para comprender y entender el fenómeno llamado enfermedad. Desde ese punto de vista, la medicina que nos ocupa ahora, la medicina oriental, tiene su acción desde antes de aparecer la enfermedad propiamente dicha. Por lo tanto, es altamente preventiva siempre y cuando se den dos condiciones. Una, que la persona vaya, aun cuando no esté enferma de manera manifiesta, a un centro, por ejemplo, de acupuntura, donde se efectúa una regulación energética que permite corregir este desequilibrio, y corregido este desequilibrio, no va a pasar a la sangre y la enfermedad no va a aparecer. Y por otra parte, que hayan profesionales competentes que sepan hacer este trabajo. Es tan preventiva la medicina oriental que en los tiempos imperiales, ustedes saben que la proto-China era la China imperial.
Entonces ahí el médico no se le pagaba. O sea, un buen médico no era aquel que era eficiente en tratar la enfermedad. El buen médico, el gran médico, era aquel que prevenía que aparezca la enfermedad. Tanto así, que bueno, eran épocas imperiales y otras formas, si eso se diera acá, imagínense qué pasaría. Los médicos de la corte, que eran obviamente maestros y eran los más especializados, estaban ahí no para curar al soberano, al emperador y a toda su corte, sino para que no se enfermen. El problema era que si se enfermaban, podía costarle la cabeza. Antaño, en esas épocas milenarias, antiquísimas, cuando un médico de la comunidad era bueno, o sea, no, mejor dicho, cuando un médico no era eficiente y trataba enfermos, se le ponía una lámpara en la puerta de su casa donde atendía a los pacientes y se le encendían y se la ponían ahí. Eso significaba que en ese consultorio médico, quien estaba atendiendo ahí, o lo que había ahí, estaba en tinieblas, la luz estaba por fuera, o sea, era pura fama. Era casi una deshonra para un médico que le pongan un lampadín en la puerta, arriba en la puerta de donde ejercía la medicina. Entonces, esa es la base fundamental de la medicina china, altamente preventiva. Obviamente, para ejercer esa prevención se necesitan métodos y formas diagnósticas que no existen hasta ahora, al menos hasta ahora, en Occidente, en la medicina moderna. Todas las formas diagnósticas de la medicina occidental no tienen mecanismos, no hay un tomógrafo, una resonancia, no hay ninguna forma que pueda ver el estado de la energía cuando está desequilibrada para poder ejercer esta primera etapa. El médico oriental sí lo sabe. ¿Por qué? Porque aprende, uno, pulsología, la observación de la lengua, entre otras cosas, que le permiten encontrar el desequilibrio y corregirlo antes de que aparezca la enfermedad. Eso sería sería lo más adecuado, lo que vendía. O sea, claro, si la gente no se enferma, muchos negocios colapsarían, imagínense. Cuanto menos gente se enferma, caen todo lo que se oferta entre medicina, tecnología y todo, caería y por lo tanto no conviene. En la última calamidad que tuvo la humanidad, que fue lo del COVID, que hasta ahora todavía nos tiene algunos todavía enmascarados, salió a la luz claramente eso. Se dieron cuenta cómo los gobiernos estaban más interesados en el tramo crítico, pero todas las atenciones primarias estaban abandonadas. Yo diría que es profesamente abandonadas, porque el negocio estaba al final. Da igual que se mueran en el camino algunos. El COVID, como cualquier enfermedad, es preventiva, o sea, que no te dé, y si hay una buena atención primaria, que no evolucione a mayores. Pero ahí obviamente no está el negocio. ¿Bien? Bien, entonces esto para ir avanzando un poco cómo es, de qué va la medicina oriental. Entonces tenemos una primera parte que es la regulación energética. Esta regulación energética se va a dar en dos casos. Antes de que aparezca la enfermedad y una vez aparecida la enfermedad, generar una regulación que permita que las condiciones para tratar al paciente sean mejores que si no la regulara.
No sé si ha quedado claro eso. Entonces, hay un antes y un después. Lo ideal es que sea antes. Pero ya después, si la enfermedad aparece en sus inicios, yo corrijo esto para recién establecer un tratamiento. La segunda etapa de la medicina oriental es el tratamiento base. El tratamiento base es una medicina no solo preventiva, sino lo que sería la atención primaria propiamente dicha. El médico cuenta con recursos no tan complejos y un diagnóstico tampoco de mucha profundidad que le permite atender las enfermedades más comunes o las enfermedades que, no siendo más comunes, están en su estadio inicial. Entonces, hay una serie de protocolos, formas en las cuales el médico trata fácilmente, digo, en cierto sentido, en relación a otras enfermedades más avanzadas, de manera más fácil tratar la enfermedad. Entonces, podríamos decir que la atención primaria en medicina oriental se basa en estos dos presupuestos: la regulación energética y el tratamiento. Cuando la persona viene con enfermedades de alta complejidad, con una cronicidad ya de años, entonces siempre va a haber la necesidad de regular la energía, pero el tratamiento base ya no es suficiente. Ya necesita una atención que es el tratamiento llamado sindrómico. Aquí ya el terapeuta debe saber muchas cosas más de lo que comúnmente sabe cualquier acupuntor que ustedes puedan conocer. Porque el tratamiento sindrómico significa, un poco para comentarles lo del síndrome, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es una condición anómala y grave de la energía, una condición grave, una descomposición energética muy profunda, que ya necesita de un diagnóstico mucho más fino para poder tratar al paciente. No me voy a explayar en lo que es un síndrome. En todo caso, un síndrome, un poco para rapidito decirlo, ¿qué es un síndrome? Una condición de signos y síntomas que no hablan de la enfermedad. O sea, generalmente en medicina occidental, a través de los síntomas podemos determinar de qué enfermedad padece el paciente. En el caso de acá, el síndrome, los signos y síntomas no están relacionados a una enfermedad, sino a una condición de deterioro energético que ha producido la enfermedad. Generalmente enfermedades en el campo de enfermedades autoinmunes, degenerativas, autoagresivas y tumorales, que son generalmente el flagelo de la humanidad actualmente. Este sería la tercera proyección terapéutica del médico oriental. Pero como la enfermedad puede ser tan complicada, que entonces ya se necesita al tratamiento sindrómico integrar el tratamiento complementario. O sea, ya no me va a ser solamente, no me va a bastar la aguja, la moxa, y vamos a tener que entrar en otras cosas, en la dietética, vamos a tener que entrar en las hierbas, vamos a tener que entrar en el láser, vamos a tener que entrar, qué sé yo, en homeopuntura, y una serie de técnicas en los hospitales en China se hacen para poder acometer y hacer frente a una enfermedad de ese nivel, como las enfermedades, por ejemplo, tumorales, la enfermedad autoinmune, que son enfermedades que ponen de cabeza a cualquier médico, sea occidental o no. Entonces, bien, el tema que ahora les quería comentar, y esto es, veo que la mayoría son estudiantes o han sido estudiantes ya de acupuntura, es tener claro estos niveles
para poder situarse a la hora de ejercer la terapéutica, situarse en qué momento está el paciente y cuál es la respuesta terapéutica que necesita. Entonces, la medicina, la atención primaria, porque ese es el tema que estamos viendo ahora, es un poco para poner en autos de qué va la atención primaria. La atención primaria, además de la regulación energética y las estrategias del tratamiento base, va a tratar de corregir el problema energético que da como consecuencia la enfermedad. En principio, fíjense la secuencia. Dicen, hay un precepto muy antiguo de los médicos de la alta antigüedad en estas medicinas que dice: cuando la persona enferme, el médico competente es una apreciación que aparece en los textos muy antiguos y que viene hasta nuestras épocas y que dice a la letra: el médico competente, cuando aparece la enfermedad en su paciente, lo primero que hace, fíjense la primera acción que hace, lo primero que hace va a ser, uno, tratar de recuperar la salud del paciente con la dieta. Para nada dice, póngale la acupuntura. Primero, ¿qué es lo que come usted? ¿Cómo lo come? Y establecen un criterio dietético que se le dan por un tiempo determinado, en el cual, si todo va bien, es suficiente. Ya hay, ya algunos conocerán eso, Sócrates, creo, que tu alimento sea, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esa es la primera acción que hace. Y eso es lo que menos generalmente se le pregunta al paciente en consulta. ¿Qué come? Y fíjense que la pregunta es que no solamente es qué come, sino cómo lo come. Entonces, desarrollan una estrategia dietética que no es la misma estrategia dietética del campo de la nutrición desde la perspectiva de Occidente. Es una dietética absolutamente distinta a lo que nosotros habitualmente conocemos como dietética, en el cual decimos, bueno, que el alimento tenga carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y todo. Eso está bien, claro que está bien, pero eso no es dietética oriental ni la que se prescribe, es otro tipo de dietética. Que lamentablemente, como acá en Occidente y sobre todo en Sudamérica estamos en pañales, pues muchos no tenemos la capacidad de orientar al paciente porque desconocemos ese universo dietético de la medicina oriental que está basada a nivel energético, no a nivel sustancial, sino a nivel energético. Voy a dar algún alcance más adelante. Entonces, lo primero que se hace el paciente es, vamos, dieta. Hace poco, yo no sé si estará acá, creo que por ahí la vi entrar. Ruth, ¿estás? Ruth. Creo que no está. Así está Ruth. Ruth, ¿cómo sigue tu bebé? ¿Tu niña? Ya se fue, creo. Bueno, Ruth es una alumna que es una de las monitoras de Villa El Salvador, y por ahí me alcanzaron de que no sé qué tenía, un empacho, no sé qué tenía en el niño. Y me mandaba a preguntar, y lo que yo le mandé a decir, de acuerdo a lo que me habían datos que me habían dado, yo no he visto a la niña realmente, es suspende lácteos y azúcares. Otras cosas se podrían haber hecho, pero por lo menos eso había que hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que generalmente de la mayoría de los trastornos comunes en los niños pequeños es la aparición de flema. Y la flema, o sea, el sustrato que genera altas cantidades de flema de todo nivel en el organismo, de cualquier edad, en cualquier persona, son los lácteos y los azúcares.
La primera medida cuando un niño está malito de la pancita, o que el pechito, o que la tosecita, es quitar de inmediato, desde el punto de vista de esta medicina, los lácteos. Estoy hablando no solamente de la leche, queso, mantequillas, incluyendo el yogur, y azúcares, de ser posible, mientras esté el momento difícil en el niño, los azúcares a cero. No digo que se me va a comer así para siempre, ¿no? Pero en ese momento crítico, esa es la primera medida que hay que hacer en un niño pequeño. Por ejemplo, y ya veremos, porque claro, acá en el occidente nos creemos terneros hasta cuando tenemos 80 años. Tenemos una fijación con la leche, no sé si se han dado cuenta. La gente, los adultos, que tienen que tomar leche porque los calcios, que las cosas, y eso es absolutamente, ¿saben qué? Hay un atavismo, podríamos decir un atavismo gastronómico en ese sentido. Nos han acostumbrado a que la leche, y que la leche, y que la leche, y generalmente sostenemos la leche hasta que nos morimos. Y al enfermo le dan más leche todavía cuando está enfermo. Ese es el problema. Pues te digo, en el reino animal, por ejemplo, los mamíferos, nosotros somos mamíferos, pues yo no he visto, por ejemplo, un gato adulto o un perro adulto andar pidiéndole leche, andar buscándole a una perra las tetas para chupar leche. Hay un tiempo en que la leche es necesaria, ya después como un gustito, ¿no? Pero esa dependencia casi compulsiva de que hay que darle leche, hay que darle leche, hay que darle leche. No, porque hay un componente que la leche favorece, que es la aparición de las flemas, tanto materiales como inmateriales, y la flema no solamente es la flema pulmonar, la flema aparece en otras formas. La flema es la causante del Alzheimer, del cáncer, del Parkinson y de la mayoría de enfermedades crónicas. La flema está presente en esas enfermedades. Y la leche, pasa que la leche es ingerir un componente que produce ese tipo de flemas, entendiendo que no solamente estoy hablando de la flema broncopulmonar, que es la que la mayoría está en flema, ahí no piensan en los pulmones. La flema se mete en todo sitio. La flema es la que causa los ateromas, por lo tanto puede generar infartos. La flema puede producir cálculos, lipomas, neoplasias, tumores, quistes. Todo lo que es eso es una condensación de ese tipo de flema en un territorio distinto. Entonces, la dieta al tope, toda la dieta que pueda producir eso inmediatamente retirada, por lo menos en el tiempo del tratamiento. ¿Y qué voy a comer? ¿Y de dónde voy a sacar el calcio? Como si la leche fuera la única que lo tuviera. También acá en el Perú tenemos semillas, granos y una serie de cosas que largamente suplen esa supuesta carencia que vendría por parte de los lácteos. Entonces, la atención primaria siempre debe atenderse a algún criterio dietético. No es posible que tú entres al hospital o a atenderte en situación y no te toquen la dieta. Hay que tocar la dieta como primera medida. Y dicen los mismos maestros orientales antiguos, cuando la enfermedad aparece, la primera medida es actuar en la dieta. Si la dieta no funciona, entonces hay que recurrir a las hierbas. Esa es la secuencia. Y si las hierbas no funcionan o la cosa se pone peliaguda, hierbas más acupuntura, moxibustión y lo que haya. Pero la primera medida siempre es La dieta. la dieta. Entonces esa es la necesidad de tener en cuenta, sobre todo a quienes estudian acupuntura y moxibustión, a las personas que ya han estudiado, que ya es momento de ir explorando el otro universo que es la medicina oriental.
Por eso le digo, hay 4 pilares. Las universidades de Beijing, Yunnan, Shanghái y todas las universidades de China tienen 2 facultades. Allá la medicina oficial son 2, la medicina occidental y la medicina tradicional, en el mismo rango y la misma jerarquía. Se aprende en universidades, es una facultad. De tal manera que el médico que estudia medicina occidental lleva materias importantes de la medicina tradicional y viceversa. Y de ahí ha nacido, hace algunas décadas, la medicina integrativa, que han sido capaces de aunar de una manera armónica y sinérgica la medicina tradicional con los procedimientos de la medicina occidental. Un éxito que no se imagina. Nosotros que tenemos acceso a trabajos que inclusive están indexados en la OMS, en investigaciones así, la medicina integrativa es muy potente. Ojalá que algún día se extienda en todo el planeta, porque realmente hace tiene muchos beneficios. China, con más de 1.200 millones de habitantes, nosotros somos alrededor de 30 y tantos, imagínense, son más de 1.200. ¿Cómo tiene que sostener y funcionar un sistema sanitario para hacer frente a la salud de más de 1.200 millones de chinos? Y nosotros apenas somos 32, 33 millones. En principio, gracias a su medicina tradicional. Y cuando ya ha aparecido la medicina occidental y han conseguido integrarla, gracias a ambas medicinas. Por eso es que han podido manejar, si bien es cierto, dicen, y es muy probable que haya sido, que el COVID aparece de allá, lo cierto es que ellos son los que mejor la han manejado. La atención primaria ha sido fundamental, sobre todo en la medicina tradicional, para no tener la calamidad de muertos que hemos tenido, por ejemplo, acá en Perú y en muchos países de Ucrania. Siempre atendiendo en primera línea. Entonces, lo que nosotros como escuela, y sobre todo nuestros alumnos, queremos promover e insistir, sí, es interesante aprender acupuntura, moxibustión, hierbas, cuando viene la persona con una enfermedad crónica de alta complejidad o que viene con cáncer y estas cosas bastante complicadas y difíciles de tratar, que es lo que generalmente quiere el alumno, que le enseñe. Pero no saben que el mejor regalo que le pueden hacer a la humanidad es prevenirlo, por una parte, a nivel de regulación energética, y saber cómo actuar en las fases iniciales de la enfermedad con todos estos recursos que es la medicina tradicional. Lo que pasa es que no se ejercen porque no se conoce, porque falta muchísimo en Occidente y sobre todo en Sudamérica para estar a la altura de poder hacer un tratamiento a ese nivel. Estamos en ese trabajo. Por eso hemos comenzado a hacer herbolaria, hemos comenzado a hacer herbolaria china con medicinas, con plantas occidentales a nivel de decocciones, emplastos, tinturas y una serie de formas médicas a nivel de herbolaria, con la finalidad de ser inclusive botiquines y tener así rápidamente una cosa, cómo actuar, o que complemente la acupuntura o que inclusive se valga sin la acupuntura. En ese trabajo andamos, nuestros alumnos saben que andamos, es una cosa un poco difícil porque la persona está muy anclada, muy pegada al tema, ¿cómo se llama? Al tema acupuntura. Yo no quiero decir que no, la acupuntura tiene sus cosas, tiene su campo, tiene su acción, tiene sus beneficios a lo largo de milenios, pero Occidente debe saber que la medicina oriental no es solamente eso, y que si podemos recurrir a las demás partes que tiene, entonces vamos a tener una capacidad de dar un servicio de calidad, un servicio que pueda prevenir, un servicio que pueda conjurar una enfermedad antes de que llegue a una situación de calamidad, como son la mayoría de enfermedades que últimamente van. ¿Quiénes vienen a la consulta de acupuntura? Y esto lo saben las personas que ya hacen acupuntura y tienen consultas, o los alumnos
que están familiarizados con las consultas. ¿Quiénes van? Los que ya han pasado por la medicina occidental y decepcionados de ahí, se vienen a ver qué pueden hacer por ellos. Con lo cual, a nosotros no nos llegan, podríamos decir que nunca nos llegan casos fáciles. Siempre son casos dificilísimos. Aquí hay algunos de los ahora participantes que son monitores que trabajan conmigo en Villa El Salvador, y ellos son testigos de que ahí no me llegan nadie a decir, oye, tengo una cosita aquí que recién aparece. No llega alguien para decir, quiero que me regulen la energía. Ahí llega gente con una cronicidad de 2, 3, 5, 10 años, que ya prácticamente los han rebotado de todos los servicios sanitarios, de salud, clínicas, MINSA y todo. Entonces van con última esperanza para ver estos barbudos medio locos que ponen agujas a ver qué pueden hacer por mí. Pero ahora nuestro trabajo es ese: entrenar a los alumnos. Digo entrenar porque un curso de acupuntura y moxibustión regular no es suficiente para poder tener la experiencia y ser certeros en actuar en la medicina preventiva ni en la medicina de primer nivel, o sea, la atención primaria. Entonces, necesita ese campo. Por ejemplo, un poco para hablarles rápidamente cómo se mueve la situación de la herbolaria. Nosotros acá en Occidente tenemos una medicina tradicional, una fitoterapia, en el cual pues sabemos que tal hierbita es buena para los riñones, tal hierbita es buena para la circulación, tal hierbita hace tal cosa. O sea, es una hierba para una enfermedad. Pero resulta que la medicina occidental, su campo de acción es tratar la enfermedad. Eso es lo que hace la medicina occidental. Tratar la enfermedad. La diferencia entre tratar la enfermedad y los presupuestos en los cuales se basa la medicina oriental es que la medicina oriental trata al enfermo. ¿Y cuál es la diferencia? Pongamos una enfermedad cualquiera. A ver qué se viene. Una fibrosis pulmonar. Habrán procedimientos médicos desde el punto de vista de la medicina occidental para tratar los casos de fibrosis pulmonar, que generalmente es una enfermedad degenerativa de muy mal pronóstico y que puede avanzar muy rápidamente dejando a la persona sin capacidad de respirar. O sea, se juega la vida. Entonces, la tecnología o la medicina que pudiese haber es para tratar esa enfermedad pulmonar. Eso significa tratar la enfermedad. ¿Qué significa tratar al enfermo? Diagnosticar con precisión cuáles fueron, en su caso particular, de esa persona, de ese enfermo, las variables del desequilibrio energético que se produjeron para que se produzca a su vez la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, mientras la medicina occidental ataca, por decirlo así, porque dicen atacar la enfermedad, la fibrosis pulmonar, la acción energética consiste no en tratar la fibrosis pulmonar, sino descubrir las anomalías del desequilibrio energético y corregirlo. Si se consigue corregir la fibrosis pulmonar, en el mejor de los casos, remite, y en el peor de los casos no evoluciona desde donde estaba. Pero no hemos tratado la fibrosis. Hemos tratado la condición energética que generó en esa persona la fibrosis pulmonar. Entonces, la atención primaria es fundamental porque la manifestación del desequilibrio energético
todavía está en sus inicios, todavía no está generando un nivel destructivo, tanto que ya prácticamente sea casi imposible trabajar. Claro, cuando la enfermedad pasa del segundo nivel al nivel crítico, la medicina que se prescribe en los niveles, estadios finales, los estadios más avanzados, las medicinas, la inmensa mayoría de medicinas que se prescriben en ese estadio no son curativos, son paliativos, calidad de vida. Pero de que se va a morir asfixiado de la fibrosis pulmonar, le van a retardar un poquito la cosa, no. Bueno, le ve las causas. Entonces, eso es el criterio entonces, a raíz de eso, es que el tema que nos ocupa ahora, aparte de la dietética, que iba a hablar un poquito de esto, es la necesidad, la importancia de hacer, digamos, una formación. Fíjense, ya, no importa que el acupuntor o el que estudia medicina china no tenga suficientes conocimientos para acometer un tratamiento de una enfermedad de alta complejidad. Pongamos que no ha llegado a ese nivel, pero que sea bueno en la prevención y que sea bueno en las primeras fases, porque lo que están haciendo es algo ahí, algo extraordinario. Que ese paciente no llegue ahí donde la cosa podría ser ya irremediable. Y la medicina oriental a ese nivel de atención primaria tiene una eficacia, tiene una tremenda potencia, si se tienen los recursos, el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Habría que hacer de alguna manera, pues qué sé yo, charlas, escritos o algo para animar a las personas que llegan a nosotros a la acupuntura, no cuando ya no puede hacer la medicina occidental nada, sino cuando todavía. Fíjense que bueno, yo tengo ya más de 27, 28 años ejerciendo la medicina, la acupuntura y todo eso. En el tiempo, yo tengo pacientes, fíjense ustedes, que llegaron por ahí con males bastante avanzados, pero poco a poco, yo tengo algunos pacientes que llegan después de tiempo, ¿no? Ya, pero sacan su cita y dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me está yendo bien, pero he venido porque, bueno, un poquito tengo este malestar, a ver si mejor antes que las cosas vienen antes. Yo tengo un paciente de muchos años que cada cierto tiempo aparece por aquí, no porque haya vuelto la enfermedad por la cual se trató inicialmente, ni que tenga otra. Me dice, yo, ¿qué tal? Aquí para un repasito, me dice. Sí, claro. Si uno hace eso con su automóvil, ¿no? Cuando tiene un carro de tanto en tanto lo lleva a que le afinen el mantenimiento, que las llantas, que el motor, que la electricidad, aunque el carro todavía no falla, pero se le hace su mantenimiento. Bueno, hay personas, yo tengo pacientes, que vienen nada más que porque dicen, oye, ya, por último me relajo, dicen, ¿no? Porque si algo tiene, sobre todo la acupuntura, fíjense ustedes, tiene un efecto a todo nivel, trates lo que le trates a un paciente, siempre tiene dos efectos. Es ansiolítica y es analgésica. Siempre tiene esas dos acciones. Siempre el poner una aguja en el paciente, aunque no esté muy bien pensado, la persona sale siempre con esa famosa frase, ay, me he relajado. Cuando vienen en carro, digo, tengan cuidado, te vayas a cabecear, no en el camino, ¿no? Bien, entonces, la medicina, la atención primaria bien hecha, va a necesitar que el terapeuta tenga conocimientos de dieta, de hierbas, acupuntura, moxibustión, masaje. Esto es requisito inevitable, indispensable para el que pueda ejercer una medicina, además de preventiva,
de primera línea, de primer nivel o atención primaria. No solo medir, en el momento que una hierbita, oiga, esta comida hay que regular tal cosa, su acupuntura, y por ahí un movimiento de masaje. Cuando hablo de masaje también, no es el masaje, no es solo el masaje que conocemos en Occidente, que generalmente es descontracturar, amasar, mover, ¿no? El músculo, las carnes, todo eso. Sí, también, pero lo que se toca, lo que se mueve son canales y puntos de energía para desbloquear la energía de la zona, para dispersar algún patógeno que ha ingresado, para tonificar una zona que está atónica y todo eso. Entonces, lo primero, un especialista en atención primaria, aunque no quiera tratar cosas medio raras y muy complicadas, con que sepa esto, ya está. Ya está hecho. Y ese es lo que nosotros estamos, de a pocos, digo de a pocos porque hemos tratado de hacerlo de una sola atacada y no viene la gente a los cursos así. En algún momento esperemos que podamos hacer el curso de acupuntura y medicina china en el cual entra todo este paquete. Esperemos que sea el segundo semestre de este año o en todo caso comenzando el año de 2023 podemos ya hacer cursos que no solamente estén dirigidos en acupuntura, sino que sea una forma prácticamente holística o holística de la atención primaria. Bien, eso en cuanto a la atención primaria. Y les estoy diciendo, informándoles que es eso, porque como le digo, la mayor cantidad de gente, si no toda la gente casi, hablar de medicina china es hablar de acupuntura. Hablar de medicina china es como ya no puede la medicina occidental para que nadie se lo resuelva en la salud. Y no, es altamente preventiva, no necesita estar enfermo. Y no necesariamente cuando una enfermedad de esas comunes que recién aparecen, porque si vinieran de frente de uno de nosotros, bueno, es una cosa que queda conjurado. ¿Eh? Las pocas personas que vienen a nuestras consultas en esas fases iniciales, vamos, ya 6 sesiones pone, y es mucho. Resuelto. No tendría por qué ser más. Vamos a pasar, si no hay algún comentario o pregunta, por favor. Hasta aquí. Profe, Sí. Cuando usted manifestaba, ¿no? No hay una forma de calcular el inicio, de donde inician las emociones a donde somatizan la sangre, pero cómo los especialistas antiguos sí podían definir el tiempo en donde se iba a colapsar la enfermedad, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? De aquí a verano, a primavera, esto, ¿se acuerda que en una clase usted más o menos lo explicó? Sí, sí. Bueno, eso ya son médicos de altísimo nivel, ya no estamos hablando sobre atención primaria. El médico esto es capaz de, llega el paciente en estos momentos, lo evalúan, luego al final confirma su apreciación diagnóstico con las preguntas que ha hecho, lo que ha visto, entonces ya ve los pulsos, ve la lengua y sabe, si es que sabe, que si las condiciones energéticas de ese momento y en ese punto de enfermedad que trae no se corrigen, el pronóstico es tal cosa. Tanto así que en los textos antiguos dice, si el paciente aparece con estos síntomas, y estos signos, y tiene el pulso de esta tal, y la lengua se presenta de tal, de no hacer y de no actuarse en tal y tal cosa, el paciente morirá en otoño. Esta te predice la muerte. A ese nivel llega, sí. Pero eso es un conocimiento tremendo, ¿no? Por eso es que puede inclusive ver a dónde se va, sobre todo a nivel de la pulsología. La pulsología, a ver, en diagnóstico, quienes han estudiado en diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico por el color de la tez, esa luz que se colorea en el rostro, que hay que aprender a verla. Lo que nos da ese diagnóstico generalmente es el origen de la enfermedad que viene el paciente. ¿Dónde se ha originado? Por ejemplo, el paciente de pronto viene con una enfermedad
que compromete el campo cardiovascular. El campo cardiovascular pertenece al movimiento fuego, por lo tanto a la energética del corazón. Pero llega el paciente, antes de sentarse, y yo tengo que el paciente tiene la tez, el color gris. Lo cual me dice que esa enfermedad cardiovascular que está en el campo del fuego, en el campo del corazón, su origen es en los riñones, en la energía de los riñones, en el agua, porque es gris. Viene una persona con una enfermedad pulmonar y la luz del rostro que emite es amarillo, es un problema en los pulmones que se ha gestado en el vaso, en la tierra. Eso es lo que nos dice el color, mayormente el diagnóstico por el color de la tez. De tal manera que cualquier enfermedad que venga, un poco para quienes algunos no lo sepan, los colores de la tez son el gris, el verde, el rojo, el amarillo y el blanco. Que son, una manera de verlo es muy rápido, que al paciente se le ve como una luz, sobre todo en la zona de la frente, por acá al borde de las aletas de la nariz, por la comisura de los labios, ahí se imprime ese color. Entonces nos está hablando, cada color nos habla de un movimiento. Si el color es gris, nos está hablando del movimiento agua, por lo tanto está comprometida la energía del riñón y la vejiga. Si el color es verdoso, el compromiso está en la madera, en el hígado y la vesícula biliar como origen de lo que viene de la enfermedad. Si es roja, es intestino delgado o corazón. Si es amarillo, es estómago vaso, y si es pulmón, es blanco, con intestino grueso, lo que nos dice. Entonces, varias cosas a la hora del diagnóstico, antes de que el paciente siquiera nos diga para qué viene, yo ya tengo el color de la tez. De manera que si el paciente llega y dice, color de la tez roja, se sienta. Yo no sé para qué viene, pero yo tengo ya el dato que hay una tez roja. Entonces viene y me dice, ¿sabe qué? Últimamente resulta que tiene una patología del hígado. El hígado está en la madera. Es el color verde, sin embargo su cara parece roja. El origen de su problema hepático está en la energía del corazón, no en el hígado. Por lo tanto, ahí aparece el tratamiento, lo que se conoce como tratamiento, así lo dicen los textos, el tratamiento raíz y el tratamiento rama. Raíz quiere decir el origen de la enfermedad. Yo trato la raíz, pero a la vez tengo que tratar la rama, la manifestación. Esto quiere decir una enfermedad cardiovascular. Si tiene la tez gris, hay que tratar la raíz, riñón, pero también la rama, donde se está dando el caso, corazón. Ese es lo que te dice el diagnóstico de la tez, el origen. El estado actual, la condición actual de la energía del paciente generalmente se ve en la lengua. ¿Y hacia dónde se está yendo esa anomalía? El pulso. Quien sabe ver a la vez en un paciente en el diagnóstico, test, origen, situación actual, lengua y pulso, hasta dónde se va, conjura el problema. Pero eso necesita no solamente conocimiento, sino mucha práctica. Se va aprendiendo en el camino. La medicina oriental en todas sus formas se aprende con la práctica. Cuantas veces han pasado más pacientes y tú te centras en los criterios, ¿no? Como verán, el criterio es muy distinto a la medicina occidental. Y uno va donde el médico para que le dé una pastilla, un jarabe, unas inyecciones para atender su enfermedad. Y cuando vienen a la consulta, lo que yo voy a ver es el desequilibrio energético para corregir el desequilibrio, no la enfermedad. Porque la enfermedad es consecuencia del desequilibrio. Claro. Esa es la diferencia. Por lo tanto, eso de que una aguja para tal cosa, no. Eso es la aguja de acupuntura cuando actúa en punto de energía, no es un fármaco. Que diga, tenemos un grupo de agujas, así como hay antibióticos, antiinflamatorios, antipiréticos. No.
Además es el conjunto y la estrategia de conjunto de puntos que hacen el trabajo. Es en función de las energías, no en función de la enfermedad. Obviamente eso requiere estudio. Eso no es suficiente un curso de acupuntura y moxibustión de 1, 2, 3 o hasta 4 años. Sobre todo el pulso es algo que se va aprendiendo. El pulso, para aprender necesitas tu curso que te dice cuáles son las bases y los principios de la toma del pulso, pero para ya aprender y decir, bueno, ya tengo una idea de lo que está pasando con el paciente con el tomo de los pulsos, tiene que pasar a ver 2 cosas. Una, que estés un buen tiempito aprendido con el que ya sabe. Y 2, tomar la mayor cantidad de pulsos posibles para ir viendo las diferencias, las sutilezas que tiene cada uno de estos. Para ver las variables, a veces son muy sutiles. No se necesita mucha aptitud de vacío mental. Uno no puede ir a tomar el pulso con un prejuicio, por ejemplo, porque vas a interpretar no lo que le está pasando al paciente energéticamente y que te lo está contando el pulso, sino que lo que te vas a percibir es la apreciación, el prejuicio que ya tienes en función de esa situación. Entonces, lo acomodas. La toma del pulso, cuando se toma, tiene que estar al vacío. O sea, yo no tengo nada, yo no sé nada. Va, 0, ahora sí. Para poder percibir qué está pasando, porque si yo ya voy con una idea, no, este tiene tal, seguro que tiene el pulso tal, entonces lo voy a sentir así. Ya el desarrollo de ese diagnóstico son años. Pero bueno, en algún momento hay que comenzar. El que actúe acupuntura ya comienza a ver pacientes, y en un momento dado se les hace tomar pulsos para que vean, primero, diferencias. Para que vean que un paciente, el latido es diferente al que está al lado. Primeras diferencias. Porque si no notan las diferencias, hablar de detalles no sirve de nada. Primero, establecer diferencias. Eso es lo más importante. Bien, pasemos al segundo tema. Al segundo punto, la dietética. Lo que voy a decir es válido no solo para la dieta, sino también para las plantas medicinales. ¿En qué consiste la dietética? Vamos a hablar primero bajo los conceptos del yin y el yang. Yin, yang. La dieta saludable es esa dieta que guarda un equilibrio entre alimentos yin y los alimentos yang. Saludable. ¿Y qué significa eso de un alimento yin y un alimento yang? Que el alimento yin es energéticamente de cualidad fría y el alimento yang de cualidad calor. ¿Y qué quiere decir eso? Que las comidas que se comen muy frías, que las saco de la refrigeradora, o las que están hirviendo, no. Es otro criterio. Eso es criterio de temperatura. Cuando hablamos de naturaleza, yin y yang, estamos hablando de energía. No estamos hablando de temperatura, estamos hablando de energía. La energía, la comida, cualquiera, o sea, qué sé yo, una planta, un bistec, lo que sea, va a ser yin o yang, porque generan energía, porque llevan en sí mismas energías frías si es yin y calor si es yang. Eso quiere decir que el alimento cuya cualidad es fría, aunque te la comas caliente, sigue siendo fría a nivel energético. Por ejemplo, los plátanos son energéticamente de naturaleza fría. ¿Sí? Pues aunque te los frías y te los comas calientitos, sigue siendo de naturaleza fría. Un mate o una decocción de jengibre, de qion, tiene naturaleza, dependiendo si es fresco o seco, cálida o caliente. Aunque te la tomes heladito, sigue teniendo naturaleza caliente a nivel energético. Son otras frecuencias.
¿Sí? Entonces, tanto los alimentos, tanto lo que yo como, y las distintas comidas de las distintas regiones del planeta, que la gente come, cada uno tiene su cultura gastronómica y toda esa situación, van a haber alimentos yin, o sea, de cualidad energética fría, o alimentos yang, de calidad energética calor. ¿Eso cómo se conoce actualmente a nivel de los conocimientos de nutrición y de medicina occidental? La dieta yin es alcalina Allá. y la dieta yang es ácida. Por ejemplo, una verdura puede ser alcalina, por lo tanto es fría, por lo tanto es yin, pero un pollo a la brasa es ácido, por lo tanto conduce calor. ¿Dónde está el secreto de la alimentación saludable? Aquí no entra para nada el vegetarianismo, el veganismo, son otros criterios. Válidos desde el fundamento que puedan tener. Pero hay que establecer en principio y declarar que no estamos hablando de una dieta vegetariana, de una dieta vegana o una dieta solo con carnes. De eso no se trata. Porque quien quiera ser vegano o quien quiera ser vegetariano o apto vegetariano, como le llama, hay que ver qué come. Ya, está bien, no come ni nada de carnes, pero ¿cuáles son las cosas que come en vez de comer carnes? Entonces, si me dice, yo como todos los días en el desayuno esto, en el almuerzo esto, en el almuerzo esto, como yo sé qué come, le saco la cualidad y de repente todo lleva calor, como si estuviese comido bistec, porque es otro criterio. Bien, entonces, hay en todo caso las siguientes cualidades, tanto en los alimentos como en las hierbas medicinales, hay las siguientes cualidades. O son yin, frío, alcalinos, o son yang, calientes, que son ácidas. Hay un intermedio, hay frescas, cálidas, neutras. Estos son las 5 variables de una hierba medicinal o de un criterio dietético de lo que como. O lo que me estoy metiendo al cuerpo es fresco o es frío, o es neutro o es cálido o es cálido. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. A nivel de síndromes, a nivel del síndrome hemos visto que es una condición energética ante la cual se desarrolla una o distintas enfermedades. Es una anomalía energética que tiene un nombre ese síndrome, y esa condición energética como síndrome, si persiste en el organismo, puede producir algún tipo de enfermedad. Todas las enfermedades no son iguales. Por ejemplo, el cáncer es, para que aparezca un cáncer en una persona, el desequilibrio sindrómico que tiene que ocurrir en esa persona, antes inclusive de que aparezca el cáncer y en los primeros estadios, es que su energía está invadida de calor y flema. La flema es el sustrato en el cual se forma el tumor. Y el calor es la condición energética que hace que la célula se comporte de manera cancerígena. ¿Sí? Entonces, si yo quiero abordar un criterio dietético para una persona con un cáncer, tengo que buscar, en principio, alimentos que no produzcan flema para no seguir aportando material para la formación del tumor, y tengo que tener una dieta alcalina o yin que permita reducir este calor tóxico para que el tumor o la célula cancerígena no se siga reproduciendo como tal. Si no hiciese eso, cualquier tratamiento
quimioterapia, radiocirugía, acupuntura, homeopatía, lo que les dé la gana. Si esta condición persiste, dan las condiciones para mantener el desarrollo del tumor, porque hay flema, y para mantener el comportamiento celular cancerígeno. La primera medida dietética es hacer una dieta antes de pensar en agujas, quimios, que no aporte flema, para que no aporte material para el tumor y que no genere calor para que no la célula cancerígena no se comporte o no mute como tal. En eso consiste. Que la enfermedad no es por calor, es por frío. Entonces yo tengo que ver componentes dietéticos que aporten calor. Hay las principales enfermedades, hay 160, más de 160 síndromes o condiciones energéticas que producen las enfermedades. Todas, las que se conocidas y por conocer. Son poco más de 160 síndromes en las cuales esas condiciones energéticas generan todas estas distintas enfermedades. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer? En principio, todas estas 160 variables de síndromes energéticos que puedan producir todas las enfermedades se dividen en dos grupos. Y eso está en los textos antiguos. Las enfermedades por el frío y las enfermedades por el calor, que no solamente se está refiriendo al frío climático y al calor climático, sino al calor tóxico que se produce o al frío patógeno que se produce en el interior a nivel energético. ¿Qué produce calor actualmente en el contexto energético y que produce la mayor cantidad de enfermedades de nuestro tiempo? ¿Cuáles son las fuentes de nuestra vida moderna que permanentemente están aportando calor patógeno para que se desarrollen enfermedades por el calor, entre ellas el cáncer? Es una de ellas. No. Algunas que no necesariamente son tan peligrosas como esa. Uno, la dieta. Si la dieta es altamente ácida y los alimentos que como llevan naturaleza de calor, aporto calor al organismo y ya genera una condición para que las células comiencen a encabritarse y tener comportamientos, por así medios extraños, de una displasia, por ejemplo, una leucoplasia hasta una neoplasia. Pero no solamente la dieta, que nunca en la historia de la humanidad ha sido tan, pero tan dañina para la salud como en nuestro tiempo. La industria del alimento ha conseguido que el alimento no sea tu medicina, sino sea tu veneno. Bien, entonces, calor dietético. ¿Cuál es la otra situación que produce ese calor tóxico y calor patógeno en el organismo? Las emociones, el estrés emocional, la competitividad, la berraquería. Hoy por hoy la gente anda embroncada, hasta comenzando por sí mismo, embroncada con toda la gente. Anda así, que apenas medio lo rosas, anda muy perturbada emocionalmente. Bueno, esas alteraciones que se conocen como estrés emocional y todas esas cosas, depresión, ansiedad, angustia, toda esa situación, son generadores de ese calor patógeno. Segunda fuente. Entonces, estamos en una época en que la dieta aporta calor patógeno. Las emociones retorcidas aportan calor patógeno. Pero ¿cómo no van a haber las enfermedades que hay ahora? Que en la vida existían antes. O si existían, era una rareza. Un cuarto factor es el calor climático también afecta.
o el frío climático, cuando es extremo. Pero ya el peor, digamos, ya el que en nuestro tiempo prácticamente es la tremenda cereza que adorna la torta y que genera prácticamente todos estos descontroles a nivel de calor interno y de calor patógeno y el síndrome de calor de calor, son las energías electromagnéticas descontroladas. ¿A qué nos referimos? Electricidad, electromagnetismo, Wi-Fi, célula fotoeléctrica, la televisión y todo lo que hay en nuestras casas y que están interactuando y tocando todo nuestro organismo. Lo llenan de energía electromagnética. Ahora, antes para ver televisión nos sentábamos a ver la televisión. Ahora la llevamos aquí puesta todo el tiempo. No, calor. ¿Con qué agravante? Con el agravante que desde los años 60 aparecieron los materiales sintéticos. Antes los zapatos eran de suela y no aislaban del electromagnetismo de la Tierra, de los electrones de carga negativa de la Tierra necesarios para que ingresen al cuerpo y sirvan como antioxidante antiinflamatorio. Las zapatillas, todos los zapatos te aíslan. Y como si fuese poco, los materiales de los pisos de las edificaciones modernas son aislantes, te aíslan de los electrones de carga negativa de la Tierra, que es necesario que entren al organismo porque son beneficiosos. Y por otra parte, toda esa carga electromagnética de mucho calor que está entrando por la dieta, por el electromagnetismo, por las emociones, que están acumulando en el cuerpo, no tienen vía de liberación. Porque andamos enzapatados todo el día. Las calcetines son de material sintético, aislante. Los pisos de las edificaciones modernas son esos pisos esos que se pegan, esos aíslan. Entonces el ser humano, la vida moderna, lo ha desconectado de la tierra. Y entonces todo ese calor acumulado en el organismo no tiene punto de liberación. Y es lo que pasa cuando una casa no tiene pozo a tierra. ¿He visto que esas casas tienen pozo a tierra? Que es para que cuando haya una fluctuación peligrosa de la energía en la red eléctrica de la casa o una sobrecarga, en vez de dañar las instalaciones, los artefactos o se produzca un incendio, esa sobrecarga se va a tierra con un cable que entra ahí. Pues. Entonces el organismo, que es una entidad bioeléctrica, está sobrecargado de todo ese calor sin posibilidades ni de recibir los benéficos electrones de carga negativa de la Tierra que tiene un efecto antioxidante y por lo tanto es altamente beneficioso de la salud, sino que además los protones de carga positiva acumulados en el cuerpo no tienen fuga. Entonces, ¿qué puede hacer? Las células se encabritan, se perraquean, produce un comportamiento cancerígeno o produce un comportamiento autoinmune. En vez de defender al organismo, se le ataca a sí mismo. En cierta forma, se desquicia, porque no tiene punto de liberación. De ahí viene ese que hablan se llama esto, earthing, que recomiendan así de tanto en tanto al menos, lo ideal sería una vez al día, irse a un parque, quitarse las medias, las calcetines, los zapatos y estar un rato ahí, ¿no?, en contacto los pies con la tierra para que haya ese intercambio de electrones de carga negativa de la tierra y de la descarga de protones de carga positiva acumulada en el cuerpo. Y es la base y fundamento de la acupuntura geoelectromagnética que estoy investigando, que tiene ese propósito, pero a nivel muy específico en determinadas regiones electromagnéticas y orgánicas en el cuerpo. ¿Sí? Entonces eso es lo que no sabe la medicina moderna. Por eso es que hay toda la enfermedad, toda esa toxicidad de calor se queda en el organismo. ¿Y a dónde va a soportar si cada célula de nuestro... Vamos a ver, somos seres bioeléctricos. Nos cuesta mucho entender eso.
El corazón late por impulsos eléctricos. El sistema nervioso es electricidad pura. La bioquímica, el metabolismo del organismo funciona porque hay electricidad. Somos un ente bioeléctrico. Y si eso lo comparamos con una casa, es como si una casa, que es un sistema no bioeléctrico, pero es una casa que tiene corriente eléctrica para alimentar, poner luz y todo lo que, para lo que sirva, no tenga un punto de salida a tierra, y cuando venga una variable brusca de energía o una sobrecarga, te incendian los aparatos o te arruinan te puede arruinar todo, ¿no? Entonces, si eso puede producirse en una casa, imagínate cómo se produce en un ser humano. El ser humano no es un amasijo de huesos, tendones, tripa y mondongo, como decía un amigo del norte. Todo lo que funciona en el organismo es electricidad. Bueno, para nuestra argot, chi, pero manifestado como bioeléctrico. Funciona con los principios exactamente iguales como funciona la electricidad en nuestras casas, pero en un rango de frecuencias adaptadas al organismo humano. Entonces, ese es el que entender. Para actuar en la energía tienes que conocer energía. Prácticamente ser un ingeniero que sabe de electromagnetismo, sino que adaptado, adecuado y visto desde la perspectiva de la vida humana, que es una entidad bioeléctrica. Entonces, si es una entidad bioeléctrica, hay que tratarla como tal. Necesita puntos de conexión con la Tierra. El problema es tan grave, ustedes fíjense, con el ser humano de la vida moderna, sobre todo porque antaño era menos esa forma. Tenemos aquí a un individuo, vamos a ponerlo con los bracitos hacia arriba. Tenemos ahí un individuo que está, en principio, vive en la superficie del planeta. Todos los influjos de la Tierra, los electrones de carga negativa, fluyen hacia arriba y entran al organismo. O deberían entrar. Ahora no entran porque están aislados. La Tierra. Y por acá tenemos el cielo, o sea, el cosmos, que también lanza influjos electromagnéticos de alta carga. Pero si ya tenemos un problema, que es que la cultura nos ha aislado desde los zapatos de suela sintética, de planta sintética, estamos aquí, ya no hay conexión con la Tierra. No solamente de la Tierra, sino también del cielo. ¿Cómo? Sobre la atmósfera del planeta hay una capa de luz, es como el aura del planeta, podemos decir, que es el filtro por la cual atraviesan los influjos estelares y llegan adecuados para que los capte el ser humano. ¿Y saben qué ha pasado en esa capa? Que por las investigaciones científicas, sobre todo a nivel nuclear, toda la basura nuclear está siendo lanzada al espacio y orbita el planeta. Por lo tanto, el influjo cósmico se contamina aquí y llega contaminado. Y por otra parte, aislado acá. Me preguntan cómo es que la persona se enferma. Es que tenemos que hacer toda esta situación, porque para entender al ser humano como una entidad viva, la tradición oriental en su extraordinaria medicina sostiene como un precepto absolutamente consustancial con el ser humano, diciendo que el ser humano es una entidad viva que aparece como producto del influjo del cielo, o sea, del cosmos, y los influjos de la tierra, o sea, telúricos. Por lo tanto, si su procedencia es cósmica y terrestre,
y por una parte está lleno de basura acá, y por otra parte aislado acá, pues no iba a decir una majadería, como ya algunos me conocen, que a veces la suelto, pero de repente esto lo voy a lanzar, ahí lo voy a poner, para no que digan este fulano, ya se fue. Fíjense lo que cuesta ahora regular la energía de un individuo. Uno, el ser humano no estaba aislado, porque si bien usaba zapatos desde que se inventó el zapato, antes no tenía, estaba en contacto directo con la tierra, lo aislaron con los zapatos sintéticos a partir de la década de los 60, en donde aparecieron todo eso, todo el imperio de los sintéticos. Y si a eso le sumamos los avances científicos, las energías nucleares, todo, porque ustedes no saben que todas esas investigaciones que se siguen haciendo a nivel nuclear, a nivel espacial, todo eso es altamente radiactivo. Entonces eso radiactivo ya no hay dónde, es como generar basura y no tener dónde. Y ahora, ¿dónde dejamos tanta basura? Entonces, los idiotas esto dicen, si los metemos, que ya también los meten en algunos forados que hacen en los desiertos, por ahí meten toda esa basura nuclear que ya no necesitan, pero como es tanta, y diciendo eso, vaya a ser cosa que el planeta se contamine mucho, mejor lo sacamos al espacio. Entonces, no es que van al espacio y se van, no, quedan orbitando basura radiactiva en toda el aura electromagnética del planeta, que es por donde pasan los influjos cósmicos y alcanzan al ser humano. De momento, con la acupuntura geoelectromagnética, con otros procedimientos de estar descalzo por los pies de tanto en tanto, podemos de alguna manera resolver un poco la desconexión con la Tierra y con la de acá. Estamos pensando cómo hacer. En principio, energéticamente hay 3 resonadores o puntos de energía que se utilizan también para la acupuntura, uno que conecta con el cosmos, otro que conecta con la Tierra y otro que conecta con la misma naturaleza del ser humano. El que conecta con la Tierra es el punto 1 del riñón, que está en la planta del pie, exactamente debajo del pie. El otro es Baikui, 20 de Tumo, que está justo el punto más alto de la cabeza, y el que está relacionado a la naturaleza humana, Sanchon, 17 de Renma. Por eso es que estoy pensando que para el aterramiento energético no solamente hay que poner a tierra, sino también puede ir acompañado del 17 de Renma y el 20 para purificar esto. Estoy haciendo el estudio, pero ya vamos a ver cómo sale. Porque el ser humano está absolutamente desvinculado de su origen. ¿Qué significa estar desvinculado de su origen? Que está desvinculado del influjo, de los influjos que le dieron, lo hicieron posible que exista como especie. Son los influjos cósmicos con la basura radiactiva en el halo energético del planeta y con el aislamiento, no solamente a nivel de zapatos, calzados, sino también de pisos y demás cosas que le ponen, que lo han aislado de la Tierra. Y como eso se hace poco, se ha alejado de sí mismo. Eso es lo que tenemos ahora. Medio apocalíptico, ¿verdad? Aunque eso es apocalíptico, que generalmente uno lo concibe como algo, como el fin del mundo, no, apocalipsis es revelación. En este caso, cuando hablamos del libro bíblico del apocalipsis no significa el fin del mundo, la destrucción, no está, significa el libro de la revelación. O sea, apocalipsis es revelación, no, pero ya nos hemos acostumbrado a que cuando hablamos, oh, esto es apocalíptico. El libro es el libro de las revelaciones, no el libro de las destrucciones, ¿no? Generalmente se. Bien. Entonces, en ese camino andamos, y habiendo hecho un recuento y un análisis de cómo están las cosas, tanto a nivel
de atención primaria, preventiva y primaria en la medicina, y también tan fregados que estamos con la cuestión de la dieta. Pues nada, quería compartir con ustedes esto para que lo tengan en cuenta en sus estudios, en sus aplicaciones terapéuticas, etcétera, etcétera. Y también diciéndoles que en cuanto a escuela como institución que se tiene la función de formar terapeutas, estamos en ese trabajo de ir de alguna manera haciendo conciencia de esto, y no solamente haciendo conciencia, sino dando alternativas, o sea, dando propuestas. No solamente puedes decir, oh, mira lo mal que está la cosa, y no. Todo esto, y entonces podríamos verlo de esta manera. Y nada, pues ahora para quienes seguro ya lo saben, porque de todas maneras la escuela aquí tenemos cursos regulares de acupuntura y moxibustión permanentemente. Ya estamos haciendo permanentemente el trabajo del curso de herbolaria oriental con plantas occidentales. Entonces, vamos a darle a la atención primaria también un curso que comienza el 14 de mayo, el sábado 14 de mayo, donde vamos a hacer una propuesta de atención primaria a través de la medicina oriental, que no solamente esté a nivel de acupuntura, sino que también entre en aspectos de la dieta, aspectos de la herbolaria y aspectos del masaje. Y por supuesto, atención, mecanismo de atención en urgencias clínicas. Quiero hacer la aclaración que estoy hablando de urgencias, no estoy hablando de emergencias, son otra cosa. La emergencia implica que si la persona, pues en ese momento necesita un desfibrilador, pues va a tener que ir a una emergencia. Pero hay otros cuadros que son de urgencia, en los cuales la medicina oriental y particularmente la acupuntura tiene recursos muy importantes para aquellas situaciones urgentes y súbitas que pueden aparecer en el día a día, ¿no? Inclusive en nuestras casas, en la calle, en el que sea, y que va a ser también parte del temario del curso de atención primaria, que comienza el 14, donde vamos a abordar urgencias, ¿no? Ese mecanismo que implica que por ahí alguien le da el patatús, alguien tienes algo, por lo menos para estabilizar al paciente, y si la cosa va para mayores, le dé tiempo de llegar a una transfusión, a una cirugía, qué sé yo, ¿no? Lo que sea necesario en ese momento. Es un curso que comienza el 14, si no me equivoco está planteado a 7 u 8 meses, es atención primaria con medicina china, y otro que es dietética y medicina china, que comenzamos el martes 10 de mayo también. Así que si quieren más ampliación de esos temas, pues ahí están esos cursos. En ese caso he dado la indicación de que sean a precios rebajados a lo que generalmente cobramos. Porque es necesario difundir más esto, ¿no? Y llevarlo a ese criterio. Ya para enfermedades de alta complejidad, pues ya siguen estudios más avanzados que iremos implementando para sobre todo trabajar a nivel de diagnóstico y tratamiento sindrómico, que ya es necesario para enfermedades del nivel, por ejemplo, de cáncer, de tumorales, autoinmunes, todas esas enfermedades degenerativas, ¿no? Que ya requieren una visión como un tratamiento de mayor envergadura. Así que nada, pues creo que con esto era el propósito, y diciéndoles también que vamos a implementar a partir de la próxima vez, al menos una vez al mes, un webinar específico de un tema específico que tenga que ver con la medicina, más que nada dirigido a los alumnos o exalumnos de la escuela, pero si por ahí hay personas que quieren participar, bueno, no hay ningún problema. Entonces lo dejamos hasta aquí, y gracias por haber venido. Estar conectados, porque no han venido. De alguna manera. Ahora no sé si tienen algún comentario, pregúntala, ¿sí? Hola. Si no, lo damos por concluido. Pues nada. Salgan del sopor y el soponcio que les haber dado. Ya cualquier... Sí.
lamento haberle malogrado el sábado, que seguramente tenía. Gracias, maestro. No, te va a dar. Muchas gracias. Excelente. Profesor, Ok, el entonces curso, les estamos avisando cualquier los siguientes eventos que vamos a tener a este nivel, porque sí, ya lo vamos a hacer con esa periodicidad. ¿Sí? profesor, disculpe, ¿los cursos van a ser virtuales o presenciales, semipresenciales? Bueno, hay un dossier donde está todo bien explicadito, pero ya, el de dietética es virtual. Se va a dar durante 5 o 4 meses, ya ni me acuerdo, pero no más de 5 meses. Si es el segundo o tercer martes, el segundo y el tercer martes de cada mes, a las 7 de la noche, de 7 a 9, virtual. O sea, el mes consiste en una clase un martes y pasando una semana el siguiente martes. El lado siguiente mes, igual. Eso va a ser los martes de 7 a 9 de la noche, total, full online, porque bueno, los criterios que van a aprender, ahí les vamos a enseñar, por ejemplo, no solamente a manejar el criterio energético, si es yin, si es yang, si es ácido, si es alcalino, el manejo de los criterios energéticos de cada planta, de cada alimento, sino también les vamos a dar una lista, por lo menos de los alimentos que habitualmente usamos en nuestra alimentación diaria, y darle las que estas tienen tal, estas tienen calor, esta lleva frío, para que sepan ustedes a ese nivel poder tener criterio para hacer el balance energético en la comida. Y el sabor funcional, nosotros manejamos el criterio en los alimentos, tanto como en la herbolaria, del sabor funcional, que son 5. O sea, aparte de ver los alimentos que habitualmente comemos, si son yin o si son yang, las naturalezas energéticas, si son frías, frescas, neutras, cálidas o calientes. Vamos a aprender a ver el sabor funcional, si es salado, ácido, amargo, dulce o picante. Y también las distintas combinaciones de estas, y una lista de comida que habitualmente conocemos y que de alguna manera componen la dieta desde el punto de vista de la gastronomía nuestra, ¿no? En otros países habrán otros, pero no vamos a dar solamente aquello que nosotros solemos comer, tal, por ejemplo, el pollo, naturaleza energética tal, sabor funcional tal, hace tropismo con tal canal de energía, o sea, cosas así. De manera que ustedes tengan criterio no solamente para orientar a un paciente, sino para también aplicarlo a su dieta diaria, que no necesariamente tienen que dejar sus hábitos alimentarios, ¿no? Y cambiar de régimen, no sé, ya. Es válido, la información es válida para personas que comen de todo, para personas que tienen otro tipo de alimentación vegetariana, vegana, qué sé yo, o sea, es válido para todo, porque los criterios no están en dejar de comer o comer carne, están bajo otros presupuestos, otros paradigmas. Y a cada uno verá cómo hace su comida, si come carne, si no come carnes, pero ya tiene esa información. Porque, por ejemplo, si en un momento dado tiene, por ejemplo, ante un golpe, una falta por ahí que yo salgo estando en un sitio cerrado, un poco abrigado, salgo y de pronto hay llovizna, humedad, hay frío y hay viento, salgo y de repente, ¡pam!, me crea, ya comienzo, golpe de viento frío se llama esto. Entonces, por ahí, una comidita o algún sabor que me permita expulsar ese ataque de viento frío que está ingresando al organismo, que me puede tumbar a la cama, que me puede dar un resfrío fuerte o inclusive ir a más, pues cogerlo de entrada, ya sea por la dieta o por la herbolaria, que ya también vamos a implementar otro curso de herbolaria también para el próximo semestre. Bien. Entonces, nada, pues nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, doctor. Muy agradecido, doctor. Estaba buena su charla. Gracias.